¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con un documento que es corto, pero que tiene muchísima tela para cortar. Muchísima. Trata sobre un concepto central en la teología cristiana, el poder que se le atribuye a la sangre de Cristo. Y lo que me parece fascinante de entrada es que el texto no lo aborda como una idea estática, sino que la desglosa a través del tiempo. Claro. Nos propone un viaje, qué significó en el pasado, qué implica hoy, en el presente, y qué promete para el futuro. Exacto. Y creo que es clave entender que para la tradición que presenta este documento, no estamos hablando de un detalle teológico menor. Para nada. Esto se presenta como el motor central de todo el sistema de creencias. Nuestro análisis de hoy va a ser, pues, seguirle el juego al documento, meternos en su lógica y ver cómo conecta estos versículos bíblicos. Claro. Si te parece, arranquemos por el principio, por los cimientos. Dale. El documento empieza con lo que considera los hechos ya consumados, lo que ocurrió y quedó establecido en el pasado. Y lanza unos conceptos que son pesos pesados. Sí. Redención, justificación y paz. No son palabras que se usan a la ligera. Para nada. Cada una es un pilar. El documento empieza citando Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ajá. Fíjate que une dos ideas: redención y perdón. En el contexto teológico de la fuente, redención no es algo poético, es casi un término financiero. Financiero. Sí, significa comprar la libertad de un esclavo o un prisionero de guerra. Es un rescate mediante un pago. O sea, se está planteando como una transacción cósmica que ya se cerró, se pagó una deuda y listo, caso cerrado. Precisamente. Y la consecuencia directa de ese pago es el perdón, que aquí se entiende como la cancelación de esa deuda. Pero el documento no se queda ahí. Añade algo más. Añade otra imagen. Nos lleva a Apocalipsis 1:5, que dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ah, claro. Pasamos de la jerga financiera del rescate a una metáfora de limpieza. La idea es que había una mancha, algo que contaminaba, y este acto la eliminó por completo. Entiendo. Y luego introduce un tercer concepto que ya suena muy diferente. Justificación. Usa un versículo de Romanos. Sí, Romanos 5:9, justificados por su sangre. Aquí el lenguaje cambia de nuevo. Ya no es financiero ni de limpieza, ahora es legal, forense. Forense. Sí, justificar en este marco no significa que una persona se vuelva buena de repente, sino que un juez, digamos en una corte celestial, la declara no culpable. A ver. Piénsalo así, no es que el acusado se vuelva una persona perfecta de la noche a la mañana. Es que el juez golpea el mazo, declara el caso cerrado para siempre y borra el expediente. Compra, limpieza y un veredicto favorable. Son tres ángulos muy distintos para describir un mismo evento del pasado. Y quedaba el último, la paz. Correcto. El documento cierra esta sección con Colosenses 1:20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí la idea es diplomática, de resolución de conflictos. Se parte de la premisa de que existía un estado de enemistad, de ruptura, entre la humanidad y Dios. Claro. Este acto, según la fuente, funciona como un tratado de paz que pone fin a esa hostilidad y restaura la relación. Entonces, lo que el documento nos dice sobre el pasado es que se reescribió la realidad a nivel financiero, higiénico, legal y diplomático. Todo a la vez. Lo ha sintetizado perfectamente. Lo interesante aquí es que el documento no presenta esto como mitología, sino como una serie de transacciones cósmicas ya cerradas. Claro. Es como si la base legal y espiritual del universo hubiera sido reescrita en un solo momento, sentando un precedente inalterable. Ese es el fundamento. Ok, entiendo el argumento de que es un caso cerrado, un fundamento, pero si la obra ya está completa, me pregunto, ¿el documento lo deja ahí, como una pieza de museo teológico, o argumenta que tiene un impacto, no sé, diario? Algo que siga funcionando hoy. Esa es la pregunta clave y la transición natural que hace el propio documento. Ajá. Pasa de lo que llama lo fundacional a lo funcional. Y para el presente, el texto propone que ese evento del pasado desbloqueó una serie de recursos o beneficios continuos. ¿Cómo cuáles? Habla de una limpieza constante, de acceso directo, de una voz que intercede y de victoria.
Un momento. Eso de limpieza continua me suena un poco a... ¿contradicción? ¿Por qué? Si el documento acaba de decir que en el pasado ya nos lavó de forma definitiva, ¿por qué necesitaríamos una limpieza que sigue ocurriendo? ¿No debilita eso la idea del acto único y poderoso? Es una excelente pregunta, y la teología que expone el documento maneja esa tensión. Para explicar el presente, cita Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La clave es el tiempo verbal. El texto de Apocalipsis hablaba en pasado, lavó, un evento único. Este habla en presente continuo, limpia. La interpretación que propone la fuente es que una cosa es la posición legal del creyente, que ya fue declarado justo perdonado, y otra es su condición diaria, donde sigue cometiendo errores. A ver si te sigo. Sería algo así como tener un indulto presidencial que te borra la condena para siempre, pero igual necesitas darte una ducha todos los días para quitarte la suciedad del día a día. Esa es la analogía perfecta. El indulto es el acto del pasado. La ducha es la limpieza del presente. Una no anula a la otra. Ya veo. Y esto nos lleva al siguiente punto del presente, que es quizá el más revolucionario: el acceso. El acceso. El documento cita Hebreos 10:19, que habla de tener libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo. Sé que era una parte del antiguo templo, pero ¿por qué era tan importante? Porque era el epicentro de todo. En la teología del antiguo Israel, era el cuarto más interior del templo, completamente aislado, donde se creía que la presencia de Dios habitaba de forma literal, tangible. Vaya. Era el máximo símbolo de la santidad y la separación. El acceso estaba prohibido bajo pena de muerte para todo el mundo, todo el tiempo. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar, y lo hacía una sola vez al año, después de un montón de rituales complejos. O sea... Era el lugar más exclusivo e inaccesible del planeta. ¡Wow! O sea, era la materialización de la distancia entre lo humano y lo divino. Totalmente. Por eso, cuando el documento cita este texto y lo interpreta como que ahora hay libertad para entrar ahí, el impacto es brutal. Claro. Es como si de repente te dijeran que la bóveda más segura del mundo que nadie podía ni mirar, ahora tiene las puertas abiertas para quien quiera. Es un cambio radical. Teológicamente significa que la barrera de separación fue demolida y ahora se propone un acceso directo, sin intermediarios, a esa presencia divina. Es un cambio de paradigma absoluto. De una exclusividad total a una puerta abierta. Es un giro de 180 grados. Exacto. El documento también menciona una intercesión, citando un versículo que me pareció muy poético. Algo sobre la sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa eso? Es una referencia a Hebreos 12:24 y es potentísima. A ver. Para captarla hay que recordar la historia del Génesis. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cierto. Es un clamor que pide justicia, que acusa, que exige venganza. Claro. Lo que hace el autor de Hebreos, según la interpretación del documento, es un contraste genial. Dice que esta otra sangre, la de Cristo, también habla. También tiene una voz en la esfera espiritual, pero su mensaje es el opuesto. ¿Opuesto cómo? No clama por venganza, sino que habla de misericordia. No acusa, sino que defiende. Es una voz que intercede constantemente a favor del creyente. Una voz que en lugar de señalar la culpa, la cubre. Y para terminar con el presente, el texto habla de victoria. Menciona una frase de Apocalipsis. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto ya suena a un conflicto, a una lucha activa. Exactamente. Se enmarca en una visión del mundo donde existe una lucha espiritual. La idea de vencer no se presenta como una paz pasiva y tranquila, sino como una herramienta activa para superar fuerzas adversas en el día a día. De acuerdo. Así que, resumiendo la visión del presente, el documento dice: el acto del pasado te da hoy una limpieza diaria, un acceso sin precedentes a lo divino, una voz que te defiende y el poder para luchar y vencer. Hemos visto los cimientos del pasado y las herramientas para el presente. Lógicamente, la conversación nos lleva al futuro. Si todo esto es así, ¿qué garantías a largo plazo ofrece esta teología?
El documento habla de redención eterna, pacto eterno, ninguna condenación. Suenan como pólizas de seguro con cobertura infinita. Esa es exactamente la intención. Proyectar una seguridad absoluta e inquebrantable hacia el futuro. Claro. El documento explora lo que se conoce como las implicaciones escatológicas, es decir, lo relativo a los tiempos finales. Cita Hebreos 9:12, que dice que se obtuvo eterna redención. Eterna. La palabra clave, por supuesto, es eterna. Busca dejar claro que los efectos del acto pasado no tienen fecha de caducidad. No es una solución temporal que pueda revertirse. Refuerza la idea de que la transacción del pasado no puede ser anulada. Es un contrato vitalicio. O más que vitalicio, eterno. Y esa idea de permanencia se amplifica con otro término, pacto eterno, de Hebreos 13:20. ¿Y qué es un pacto en este contexto? Un pacto en la Biblia es más que un contrato. Es un juramento solemne, una promesa inquebrantable entre dos partes. Al llamarlo eterno, el documento lo posiciona como la garantía final, una que no se ve afectada ni por el tiempo ni por las circunstancias. Y en esta parte del futuro, el documento vuelve a usar una imagen visual muy potente, de Apocalipsis 7:14. Sí. Dice algo como, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Espera, ¿lavar ropa en sangre para que quede blanca? Sí. Esa imagen es brutal, casi ilógica. A nivel de impacto es potentísima. El documento explica por qué usar una metáfora tan chocante. Es una de las paradojas visuales más famosas del libro, y es intencionalmente chocante para que no la tomes de forma literal. Ajá. Simbólicamente, en este contexto, las vestiduras blancas representan un estado de pureza, de justicia, de estar preparado para una realidad celestial. La imagen sugiere una purificación tan radical y definitiva que transforma lo manchado en algo inmaculado. Es la culminación de la limpieza que empezó en el pasado y continúa en el presente, llevada a su máximo estado de perfección en el futuro. ¿La preparación final? Exacto, la preparación final para ese destino prometido. Entiendo. El shock de la imagen sirve para resaltar lo extraordinario del resultado. Y con eso llegamos a la que quizá es la declaración más contundente de todo el análisis. Ninguna condenación. Sí, de Romanos 8:1. El documento la presenta como la consecuencia lógica y definitiva de todo lo anterior. Es el por lo tanto de toda la argumentación. A ver. Si la deuda fue pagada, o sea, la redención, si el veredicto fue no culpable, la justificación, y si hay un pacto eterno que lo sella, entonces la conclusión inevitable desde esta perspectiva es que en el futuro no puede haber un juicio condenatorio. La absolución total. Es la promesa de una absolución total y final. Entonces, si unimos las tres piezas del rompecabezas, pasado, presente y futuro, ¿cuál es el cuadro completo que nos pinta el documento? ¿Cómo se conecta todo? Lo que la fuente logra con esta estructura es presentar un sistema que fluye. No son ideas sueltas. Claro. Nos muestra un evento histórico, la cruz, que actúa como una especie de Big Bang teológico cuyos efectos se expanden en el tiempo. Ese acto del pasado, pagar, justificar, reconciliar, es lo que habilita y energiza una experiencia espiritual dinámica en el presente. Limpiar, acceder, interceder, vencer. Entiendo. Y toda esa dinámica del presente es, a su vez, la garantía de un destino seguro en el futuro, redención eterna, pureza final, ninguna condenación. Visto así, no es solo una colección de citas bíblicas, sino una arquitectura de creencias donde cada piso se apoya en el anterior. Exactamente. La validez de las promesas futuras depende de la eficacia de las herramientas presentes, y ambas dependen de la realidad del evento pasado. Tiene sentido. El argumento implícito del documento es que si quitas una de las piezas, toda la estructura se debilita. No puedes tener la seguridad del futuro sin los recursos del presente, y no puedes tener los recursos del presente sin el fundamento del pasado. Es una narrativa completa, un origen, un desarrollo y un destino, todo conectado por este único concepto. Ha sido un análisis muy revelador de la lógica interna de este documento. Hemos desarmado y vuelto a armar esta arquitectura de creencias. Y creo que toda esta conversación me deja con una reflexión final, algo que me da vueltas en la cabeza. ¿Qué cosa?
Nos hemos enfocado en el poder simbólico y teológico de este concepto, pero esto plantea una pregunta para la reflexión personal. A ver. ¿Cómo es que un elemento tan físico, tan biológico y, francamente, tan visceral como la sangre llega a representar en esta tradición de pensamiento ideas tan profundamente abstractas como el perdón, la paz, la justicia y la vida eterna? Es una transformación de significado realmente extraordinaria.